Hola a todos. Eh, Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a otro webinario para Latinoamérica. Quiero primero empezar dándole las gracias a los que han organizado esta serie de webinarios y a todos los comentarios que nos enviaron. De hecho, quiero darle gracias a Lee Oldman, que es el director de la oficina de Latinoamérica de MIT, que está en Santiago de Chile, y quiero darle gracias también a Jacqueline Taylor, que es la que se ha organizado toda la parte administrativa para que esto pueda ocurrir. Sin ellos esto no podría pasar. También quiero darle las gracias a todos ustedes por unirse y por venir a estos webinarios. De hecho, su participación es lo que nos motiva a seguir haciéndolos. Quiero aclarar un par de cosas. El chat se va a mover muy rápido, así que por favor, las preguntas háganlas en el Q&A. En la parte de abajo ustedes tienen el Q, el símbolo de AND y la A. Ese es para que hagan las preguntas. Una de las ventajas de hacer las preguntas ahí es que van a poder votar. Si hay alguna pregunta que les parece que es relevante, ustedes pueden votar y eso es lo que se llama, va a subir en importancia. Yo voy a manejar las preguntas que le voy a hacer a Francisco y voy a tomar muchas preguntas de lo que ustedes pongan ahí. Así que por favor usen esas preguntas. Si le escriben en el chat, es muy posible que se pierda la pregunta, porque los chats se empiezan a subir muy rápido y si tienen una pregunta muy relevante, la vamos a perder. Y yo creo que todos nos podemos beneficiar de esta interacción. Entonces, la idea de esto se llaman conversaciones con Latinoamérica es porque queremos que sea una conversación, no que sea un seminario simplemente donde el que está hablando haga estas elocuciones en una sola dirección. Queremos que haya una interacción. Entonces, por favor, traten de usar el Q&A de las preguntas y las respuestas y eso nos va a permitir a todos interactuar. Yo típicamente voy a tomar las preguntas desde ahí. Eh, eh, Otra vez, esto va a durar más o menos una hora. Quiero darle las gracias a Francisco Monaldi. Realmente su compromiso con Venezuela y con Latinoamérica siempre ha sido extraordinario y es una de las personas que yo creo que sabe más de petróleo del mundo. Y queríamos organizar esta charla específicamente sobre el petróleo. La parte de la economía del petróleo es interesantísima. Pasamos por un evento muy, muy raro. Yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo mi MBA en el IESA, que mi profesor Jaime Zabal nos dijo que existía la posibilidad que en un mercado de futuros los precios fuesen negativos. Y específicamente dijo, es más, es posible que el precio del petróleo alguna vez llegue a ser negativo. Claro que Jaime lo dijo en enero de 1990, o sea que como que lo dijo un poco muy temprano, ¿ok? Pero explicó la razón por las cuales podían ocurrir estos precios negativos. Nosotros acabamos de pasar por uno de estos y esto motivó muchas preguntas. ¿Qué es lo que va a pasar con los precios de los commodities, en especial el precio del precio del petróleo? Y cuando solicitaron ese tema, y a mí no se me ocurrió ninguna otra persona mejor en el mundo que pueda hablar de este tema que Francisco Monaldi, y para mí es un verdadero placer que esté aquí. Yo conozco a Francisco hace muchísimo, muchísimo tiempo. Él estuvo un tiempo aquí en la Kennedy School, que fue cuando nos llegamos a conocer mejor, y ahorita está en Houston y hemos mantenido mucho contacto. O sea, Francisco, muchísimas gracias por unirte a nosotros y por permitirnos compartir contigo este momento y toda tu sabiduría sobre este tema. Y sin más, le doy la palestra a Francisco Monaldi, profesor en Rice University. Un millón de gracias, Roberto. Un gran placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Como habíamos hablado, voy a empezar mostrando algunas láminas sobre lo que está pasando en el mercado petrolero y después seguimos conversando sobre qué pasa en Latinoamérica, ¿no? Entonces,
ciertamente, como tú venías diciendo, este es una situación que, bueno, en todas las dimensiones, pero en el mercado petrolero ha sido muy insólita, al punto de que vivimos precios negativos que nunca habíamos visto en el mercado del WTI, ¿no? Entonces, poco para poner las cosas en perspectiva, esto es una caída de demanda sin precedentes en el mercado petrolero. Para hacernos la vida fácil, el mercado petrolero es más o menos, la demanda petrolera era más o menos 100 millones de barriles diarios a principio de año, y la caída se estima que llegó a ser en abril hasta menos 30, o sea, llegó a 70 millones de barriles diarios la demanda de petróleo. Y como ven en esta gráfica, esto es de la Agencia Internacional de Energía, si se cumple el promedio que ellos piensan hacia final de año, que por cierto lo acaban de revisar un poquito menos mal, ahora creo que menos 9.1%, pero básicamente sería de lejos la caída más grande que hemos visto de la demanda petrolera desde que tenemos estadísticas. Estuve viendo que hay una serie de estimaciones de demandas de energía previas a la Segunda Guerra Mundial en que sí hay caídas muy grandes por las guerras, pero no hemos visto, digamos, en la posguerra algo así. Y por supuesto eso está súper concentrado en el segundo trimestre, porque recuerden que el petróleo básicamente hoy en día se usa para transporte, casi toda la demanda de petróleo es para transporte tanto terrestre como aéreo como marítimo. Una parte relativamente menor es petroquímica, ¿no? Pero el petróleo ya no se usa prácticamente para producir electricidad, es muy poco lo que se utiliza. Pero entonces, como la cuarentena, el producto de la pandemia, ha particularmente afectado la movilidad, allí es donde se ha concentrado, digamos, por eso el petróleo ha tenido una caída peor que otros commodities, ¿no? Hay una incertidumbre tremenda sobre lo que puede pasar hacia adelante. Evidentemente, no sabemos, aunque ya se está empezando a recuperar la demanda de gasolina rápidamente, en muchos de los países que están levantando la cuarentena, tenemos grandísimas incertidumbres, y después podemos hablar de eso, que Roberto es un tema que ha pensado. ¿Qué puede pasar, digamos, en términos de si hay nuevas olas de contagio, nuevas cuarentenas, etcétera, etcétera? También hay grandes incertidumbres, por ejemplo, sobre los diversos tipos por ejemplo, el diésel, porque es de transporte de carga terrestre, buena parte, se ha mantenido bastante menos, o sea, la caída ha sido mucho menos fuerte que la gasolina. Y por supuesto el jet fuel ha sido el que ha colapsado. Pero aquí pueden ver que hacia final de año, las proyecciones son que podemos tener una caída de hasta 9% en el caso de la Agencia Internacional de Energía de la demanda mundial de petróleo. Por el lado de la oferta, a principio de año teníamos una situación que ya se pintaba de sobreoferta, y encima los sauditas entraron en una guerra de precios con los rusos porque los rusos no quisieron participar en el recorte que ellos habían propuesto a principio de año. Pero después la realidad se impuso y el presidente Trump los empujó un poquito a negociar, y llegaron a este acuerdo que también es histórico porque jamás se había hecho un acuerdo de reducción de esta magnitud tan rápido, de alrededor de 10 millones de barriles diarios de reducción, y son la OPEP más otros países, en particular el más importante, Rusia. Y se ha hablado de otra serie de recortes adicionales voluntarios. Por ejemplo, ya Arabia Saudita y otros países del Golfo han anunciado recortes adicionales al recorte al que se comprometieron. Se ha hablado de otros países también cooperando, aunque eso más que todo son caídas que ya las vamos a ver, tienen que ver con simplemente que se están cerrando pozos porque no son económicos, ¿no? Son recortes, vamos a decirlo así, involuntarios. Estados Unidos al final no se comprometió a ningún recorte, digamos, forzado por las autoridades. Entonces, ¿qué está pasando en Estados Unidos, que es el otro gran actor, el principal productor de petróleo del mundo, que había llegado justamente a su pico histórico de producción de 13 millones de barriles diarios a principios de este año? Por supuesto, Estados Unidos, buena parte de este auge tremendo de producción en los Estados Unidos tiene que ver con la producción de shale, petróleo de lutitas,
Y como ustedes pueden ver, ha habido una caída ya bastante importante de esa producción de alrededor de 1,5 millones de barriles. Es una caída muy sustancial y como les digo, esto es básicamente porque se están cerrando pozos de shale en particular y están dejando de operar taladros. Como vemos en la siguiente lámina, hay una caída prácticamente vertical del número de taladros operando. Fíjense que hay el precedente aquí de que con la caída del precio del petróleo de 2014 hubo una caída también brutal del número de taladros. Fíjense que es muy notable que la producción se recuperó y todavía mucho más con mucho menos taladros, es decir, la eficiencia se incrementó de manera espectacular, ¿no? Entonces ahora tenemos una caída proporcional también muy significativa, pero con una eficiencia mucho mayor. Y bueno, en términos de precio, el WTI se cotiza desde principios de los 80, ¿no? Como recuerden que antes de los 80 no había propiamente un mercado de futuros ni un mercado spot de petróleo, sino eran transacciones que ocurrían entre empresas petroleras con contratos de largo plazo. Pero en la serie histórica el WTI nunca habíamos tenido un precio tan bajo como el WTI llegó a $9, y este no es el de entrega, este no es el que llegó a negativo, no es el de entrega de mayo, sino este es el de entrega de junio, que nunca llegó a negativo, pero nunca habíamos tenido un precio por debajo de $10, ¿no? Y ese día también llegamos a tener un precio en términos reales el más bajo de la historia, digamos, incluyendo no solo el WTI, sino la serie hacia atrás que provee la BP, la Statistical Review, ¿no? Entonces, hoy ya hay una cierta recuperación de los precios, bueno, muy importante si la ven en proporción. El WTI está casi rondando los $30, o sea que estamos 3 veces más, un poco más de 3 veces más lo que llegó en ese día. Pero todavía, para darles una idea, el Brent y rondaba los $70 a principio de año, el WTI estaba por encima de $60, o sea que estamos menos de la mitad de lo que estábamos. Y en términos de volatilidad, también es un episodio muy impresionante que solo, digamos, se compara con lo que pasó en la crisis financiera, que recuerden que en esa época el precio del petróleo arrancó a su pico histórico de $140 y casi 150 y llegó a 30, o sea que la volatilidad fue de muchísimo más grande. Ahora, una pregunta que te quería hacer, Francisco, ahí, igual que ese gráfico, ¿tú me puedes contar un poco la diferencia entre el 2008 y ahora? O sea, por ejemplo, en el 2008 fue realmente un gran evento que bajó de 150 a 30 y por lo tanto la volatilidad se ve grande porque hay un gran evento versus ahora, ¿es también un gran evento o esto es simplemente más volátil día por día, si lo fuese a ver, excluyendo el gran evento del 2008? Sí, bueno, todavía aquel evento, por supuesto, tuvo mucho más tiempo de lo que hemos tenido en este evento, pero sí, allá fue más que todo un evento de colapso como un plomo desde un nivel muy alto. Okay. Y después tuvimos yo creo que una menor volatilidad de la que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, porque la pregunta es, ¿se va a parecer esto, en tu impresión, se va a parecer esto más? Me encanta el gráfico porque tienes la guerra del Golfo ahí, la del 1990, o sea, la que sube casi a 4 para que la gente sepa de qué estamos hablando. En ese momento la volatilidad subió y se quedó alta por un tiempo, mientras que en el 2008 sí, hay un pico altísimo, pero tiende a bajar. Sí. ¿Tú piensas que se va a parecer más a la guerra del Golfo? O sea, que la volatilidad va a permanecer alta por más tiempo o es que va a venir y va a caer rápidamente? Mira, es difícil saber, pero yo creo que esto va a ser bien diferente en un sentido, ¿no? En la crisis financiera, China no se vio afectada de manera tan sustancial y China era el principal demandante de commodities y muy rápidamente volvimos a una situación de precios más altos y no te voy a decir súper estables, pero precios que después durante un tiempo fueron súper estables históricamente, ¿no? Pero esto va a ser, creo yo, muy diferente porque aquí, aunque se está recuperando la demanda en China, tenemos toda esta incertidumbre tremenda que puede seguir afectando el mercado, ¿no?
Ok, perfecto, perdón. Sí, adelante, adelante. ¿No? Y entonces la otra cosa es que a estos niveles de precio que estamos viendo, fíjense, estos son los break-evens. Esto es, digamos, cuando uno tiene que hacer una inversión. Esto no estamos hablando de los costos, de lo que llamamos lifting costs, que son los costos, digamos, operativos de producir, sino estos son lo que tú necesitas para recuperar, digamos, la inversión en un pozo. Y aquí vemos que básicamente estos precios, buena parte de la producción mundial no tiene ningunos incentivos para invertir. Básicamente solamente el Medio Oriente, digamos Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos, etcétera, y alguito de la producción, digamos, de aguas someras en el mundo. Pero buena parte de la producción mundial a estos niveles no es atractivo, y eso está provocando una caída brutal en la inversión que en momentos históricos o previos, cuando la caída es tan brutal, a veces termina pasando que una vez que se recupera la demanda, hay un lag en la respuesta de la oferta. Todavía estamos lejísimos de eso, pero si la caída es suficientemente larga y afecta proyectos importantes. Recuérdense que hay lags muy importantes en términos de cuando uno empieza o ya sea a explorar o a desarrollar un proyecto y cuando esa producción entra online. Y entonces eso, down the road, en 2 o 3 años podría producir un pico o una subida de precio. Entonces, bueno, Típicamente, perdón Francisco, sí. típicamente ¿cuánto es ese lag? 6 meses, 9 meses, un año, ¿cuánto típico? O sea, obviamente depende de qué es lo que estás haciendo, pero suponte que yo lo que hice fue cerré el pozo y lo que necesito ahorita es tener un nuevo taladro para reactivarlo y empezar a producir. Un pozo estándar, ¿cuánto dura? Y un pozo de shell, ¿cuánto dura más o menos para saber? O Sí, sea, bueno, eso es fascinante por justamente ahora que mencionas el shale, ¿no? Tú tienes proyectos como Aguas Profundas en Brasil, ¿no? Que tienen una productividad altísima por pozo, pero que entre que decides la inversión, perforas y tienes la producción, pasan a veces 2 años, 3 años. Esto sí, esto ya cuando lo estás desarrollando. Si estás hablando de exploración, puede ser una década desde el día que perforas el primer pozo hasta que tienes la primera producción. Mientras que en shale, sobre todo en shale en Estados Unidos, que es donde está casi todo el shale, tienes una respuesta que puede ser una semana, ¿no? así tan rápido es. Es tan rápido. Tú puedes estar drilling y una semana después tienes producción. Y además, como en este país es el único país en que los derechos de propiedad no los asigna el Estado en la mayor parte, sino los asigna los dueños de las tierras, la velocidad con que ocurre una transacción puede ser trepidante, mientras que en otros países requiere, ¿sabes?, permisología, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que se recuperó la producción tan rápido en Estados Unidos, porque las señales de precios son así. Y otro tema importante, Roberto, es que como el 80% de la producción de un pozo de shale ocurre en los 2 o 3 primeros años, ¿no? Casi toda, o sea, la producción, la máxima es los primeros 2 meses y después cae y después se queda produciendo poquísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso te permite asegurarte el precio en el mercado futuro en el momento en que tú perforas el pozo, que eso no se parece nada a un proyecto, imagínate como el que te describí, que tú estás empezando a invertir y dentro de 10 años te va a salir un barril. Es Claro. otra historia, ¿no? La Presal no tiene el mercado de futuro para poder vender esa producción a futuro, pero el Shell de 2 años sí pudiese. Exactamente. ¿Y en Latinoamérica hay algún país que esté listo para tener producción de Shell? Una pregunta aparte, pues, o sea, simplemente para saber un poco. Argentina es el país con más potencial en shale, no solo porque la calidad del recurso, para ponértelo así, los geólogos que llegan aquí, cada vez que llega a Houston, un geólogo de estos de aquí que van a Argentina, llega así, pero emocionado, ¿no? Te dice, eso es mejor que el Permian Basin, ¿no? Que es la gran, la gran cuenca aquí en Texas, ¿no? Entonces, estos tipos te dicen, si ese terreno estuviera en Texas, Argentina ya estaría produciendo, ¿sabes? Una barbaridad, 1 millón de barriles, ¿no? Pero hay, por supuesto, cantidad de obstáculos, ¿no? Tanto lo que te imaginarás de política energética, política macro, etcétera, también la falta del ecosistema de empresas de servicio,
O sea, tuviste el número de taladros, ahorita vamos a ver los taladros en América Latina, pero en Estados Unidos ha llegado a haber 800 taladros operando a la vez, ¿no? Así como el 50% de los taladros del planeta operando en un mismo país, ¿no? Eso es dificilísimo duplicarlo en otra parte. Pero Argentina tiene un potencial inmenso, lo que pasa es que a estos precios no van para el baile. Y qué interesante. Claro, a estos precios no tiene ningún sentido desarrollarlo. No. Claro, claro. Bueno, perfecto. Perdón, continúa. No, adelante. Entonces, bueno, ahora entramos en América Latina, ¿no? Aquí yo creo que hay como 3 temas, Roberto, que podemos hablar, ¿no? Por un lado está el tema de qué países se ven más impactados simplemente porque son más dependientes del petróleo. Y ahí destacan 3 países, ¿no? Venezuela, de lejos, Ecuador, que es también muy dependiente, y Colombia. Claro, la posición en que arrancan esta crisis es totalmente diferente. Mientras Colombia es un país que ha sido bien manejado macroeconómicamente y que tiene un fondo de estabilización, Ecuador está en una situación muy fregada, tiene dolarización, está casi en default, etcétera, etcétera. Y Venezuela, bueno, ya sabemos que está en una situación catastrófica. La gente se enfoca a veces mucho en los 2 grandes productores de América Latina, que hoy en día son Brasil, que es el principal productor de lejos, y México. Pero para esos 2 países, Brasil básicamente en términos netos no es un exportador relevante, ¿no? Y por el tema de que tiene etanol, etcétera, la balanza, digamos, comercial petrolera es positiva, pero es un país que eso no es relevante desde el punto de vista, digamos, macro. Y en México hoy en día es un exportador neto muy, muy, muy pequeño. Sin embargo, se da la paradoja de que en México, aunque la dependencia fiscal ya es bastante reducida comparado con el pasado, el hecho de que el presidente de México se metió de cabeza en que Pemex, ¿sabes? En Pemex, making Pemex great again, ¿no? como le dicen. Entonces, eso puede ser un tremendo yunque, digamos, que puede llevarse al gobierno mexicano, y eso lo podemos hablar si quieres después. Pero digamos que los grandes afectados son Venezuela y Ecuador, y Colombia por el tema, digamos, de dependencia, y México por el tema de Pemex. En términos de costo, fíjense, esto es interesante. Aquí tenemos la barra azul, son los costos de producción. Por supuesto, esto es un promedio de los países, y el promedio esconde grandes diferencias entre diversos proyectos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Argentina es un país en que toda la producción existente de crudo, la mayor parte sigue siendo convencional. Tiene costos relativamente bajos, ¿no? Que aguantan caídas de precios sin tener que cerrar pozos bastante significativas. Mientras que Colombia es un país, y por cierto, esto no incluye costos de transporte. En Colombia los costos de transporte son muy importantes porque es un país que es muy accidentado geográficamente y tiene una serie de dificultades logísticas. Entonces, para Colombia, esta caída de precios sí ha llevado a que ciertos pozos no son económicos, ¿no? Claro, aquí hay un espacio que es toda la parte que ven en naranja y en gris, que es los impuestos. Los gobiernos pueden reducir de manera significativa los impuestos y ya lo están haciendo en algunos lugares, ¿no? En Colombia, por ejemplo, están siendo flexibles con eso. En Venezuela literalmente no están pagando, no están pudiendo pagar la regalía. Pero en Ecuador tienen un problema porque el tipo de contratos que tiene Ecuador, que son contratos de servicio, cuando caen una caída de precios de este tipo, son particularmente malos para manejar esa situación. Entonces, bueno, hay una variedad, pero esto también nos lleva a otro punto. Fíjense que a un precio como el que está ahorita, de $30 el WTI, no hay ningún país que tenga que cerrar pozos en promedio, ¿no? Hay algunos pozos que sí. Y recuérdense que cerrar un pozo es costoso. O sea, si tú crees que el precio va a rebotar rápido, tú no cierras el pozo, porque eso te puede reducir tu capacidad de producción y tener que meterle más plata para volverlo a abrir. Entonces, esto es una de las razones por las que el colapso del precio es tan grande, porque tú tienes, vimos antes que los break-even son altos en términos del full cycle de un proyecto, pero en términos del lifting cost, los costos son muy bajos. Entonces, ese diferencial te da espacio para estas caídas de precio tan
tan dramáticas que tenemos en el sector petrolero, ¿no? O sea que Aún así, ya vimos que Estados Unidos también está pasando en Canadá, ha habido unas reducciones importantes de producción. Sí, adelante. o sea, claro, este es el costo promedio. Es interesante que el costo marginal sea tan más bajo que el costo del break-even, como estás señalando, ¿no? O sea, que en la práctica, inclusive con una política fiscal relativamente razonable, no se debería cerrar ningún pozo, ¿no? Eso es lo que está mostrando acá. Así es. Bueno, hay algunos pozos hay unos pocos outliers. Ahorita lo vamos a ver, fíjate, aquí lo tienes. Hay unos pozos que estos son el short-in price. Esto no es el break-even. Esto sí es que no puedes cubrir. Entonces aquí sí ves que hay algunos pozos que están de 40, 50 dólares, que eso sí, en Brasil se cerraron algunos pozos que ya esos no vuelven, ¿no? Esos los cerraste y se acabó, ¿no? Porque tenían costos operativos de 50 dólares, ¿no? Ya, eran pozos que ya probablemente los estabas pensando cerrar, entonces, bueno, esto te lo terminó de empujar. Pero fíjense que son poquitos, son como, o sea, la producción, esta no incluye a Venezuela, la producción de toda América Latina hoy en día son como 8 millones de barriles diarios, y sin quitar, y quitando a Venezuela son menos de 8, pero quitando a Venezuela son un poquito más de 7, y básicamente lo que se te cierra con un precio de WTI de 35 son 300,000 barriles, algo así, ¿no? Si el precio se mantuviera a niveles por debajo de 20 dólares, fíjate aquí tienes el azul es sin impuestos, y el otro o sea, poniéndole impuestos. Pero si tú, incluso bajando los impuestos, si tú tienes un precio por debajo de 20 dólares por un buen tiempo, ahí sí cierra la mitad de la producción de América Latina, ¿no? Pero eso no pareciera que va a ocurrir. Fíjense, aquí tenemos los taladros y fíjense la fascinante, el outlier, ¿no? Tenemos 3 países en que el número de taladros ha colapsado. En Argentina llegó a 0. Básicamente parte de eso es vaca muerta, no tiene sentido, que es el shale de Argentina. Entonces, si bien Argentina no está cerrando pozos, Argentina no está invirtiendo nada, ¿no? Venezuela, de hecho, los taladros que aparecen ahí son operados por PDVSA y eso prácticamente es 0 también. En Colombia también pueden ver que es prácticamente 0. Pero fíjense la sorprendente excepción que es México. El presidente López Obrador, contrario a toda racionalidad económica, los está mandando a perforar pozos, buena parte de ellos que no son rentables, que no dan los números, porque su objetivo es subir la producción de petróleo, no es ganar dinero, ¿no? Entonces, esto por supuesto es lo que ha hecho en parte que los bonos de Pemex vayan a junk, ¿no? Son bonos basura porque el mercado está viendo que una empresa que perdió 18,000 millones de dólares el año pasado y en el primer trimestre 20,000 millones de dólares, es la empresa petrolera más endeudada del mundo y está actuando totalmente contrario a la racionalidad económica. Está además construyendo una refinería que es un desastre económico. Entonces, bueno, eso es lo que está viendo el mercado, ¿no? Quiero que en algún momento regresemos a la política económica de estos países, ¿ok, Francisco? Porque no sé si la audiencia sabe, pero tú eres tienes un doctorado en ciencias políticas, así que también quiero abusar tus conocimientos en ese sentido, ¿ok? O sea que Seguro. en lo que terminemos aquí quiero regresar a Sí. esos temas. Ya voy a terminar, ¿no? Solo me queda esta lámina que, fíjense, esto es lo que estima una de las consultoras que hace seguimiento de esto más detallado, digamos, la caída en el CAPEX en una serie de países. Fíjense que en México prácticamente no hay caída, por lo que les comenté de López Obrador. En Guyana, que por cierto, podemos hablar después de Guyana también, Roberto, que es un caso fascinante. Tú sabes que Guyana va a ser el país que produce más petróleo per cápita del mundo, más que Kuwait. Y va a llegar en algún sentido, entre comillas, a ser uno de los países más ricos de América Latina, después de ser el más pobre, ¿no? En Guyana no se está cortando ninguna inversión de capital por ahora. Pero podemos ver que en Argentina, por el tema del shale, el recorte es muy importante, en Ecuador también, e incluso en Brasil. Brasil es el caso tal cual que tú estabas diciendo, porque como tiene estos campos grandes del presal de aguas profundas que tienen altísima productividad por pozo, pero que requieren inversiones
de cientos de millones de dólares para desarrollarla. Entonces, en Brasil, el break-even, suponte, es 35, 40 dólares, pero el costo de producción son 7 dólares, entonces, o hasta menos. Entonces, en Brasil lo que afecta es no a la producción tanto de hoy, pero sí a las inversiones hacia futuro en algunos campos. Y con eso, después podemos hablar de Venezuela también, pero vamos a darle No, quiero hablar de varias cosas y hay varias preguntas acá, o sea que si quieres, deja de hacer sharing de tu screen Sí, para que nos veamos los dos. seguro. Primero, muchísimas gracias, Francisco, por esta introducción a una cosa tan fascinante. Primera pregunta, tenemos varias preguntas que están relacionadas al medio ambiente. O sea, y claramente cuando el precio del petróleo está muy alto, hay una fuerza muy grande para encontrar sustitutos. Y las preguntas son, con estos precios tan bajos, primero, ¿cómo ves lo que está ocurriendo con las fuentes alternativas al petróleo de producción de energía y cómo eso se va a mover en el futuro? Sí, mira, ese es un tema bien, bien complejo. La primera cosa que hay que decir es, así como los economistas somos mejores prediciendo el pasado que el futuro, ¿no? En este caso, en términos de tanto el precio del petróleo como las tendencias energéticas hacia el futuro, ¿no? El récord de los economistas y de todos los demás, ¿no? De todo el que se ha puesto a estudiar esto, es malísimo. O sea, más allá de 5 o 10 años, todo lo que decimos normalmente está, pero por órdenes de magnitud. Para darte una idea, lo que pensábamos que se iba a consumir de energía y de petróleo hoy en el mundo es menos de la mitad de lo que se pensaba hace 20 años, 30 años, ¿no? Porque la eficiencia, Claro. hubo una combinación de mayor eficiencia energética con que no teníamos tan claro que el PIB mundial se iba a hacer tanto menos intenso energéticamente, que no es por eficiencia, es simplemente porque pasaste de actividades manufactureras a actividades de servicios que no requieren tanta energía, ¿no? Entonces, las dos cosas a la vez. Entonces, bueno, dicho todo esto, hay incertidumbre gigantesca sobre esa pregunta, pero se está poniendo de moda ahora decir que por esta circunstancia se van a acelerar una cantidad de trends, ¿no? De tendencias que van a ir hacia la transición energética. Yo no lo veo tan claro, te confieso, hay una incertidumbre gigantesca, pero la primera cosa es que con estos precios tan bajos del petróleo, precisamente como tú adelantabas, si bien ha caído muchísimo el costo de producir energía renovable, solar y eólica, primero recuérdate que el petróleo no compite con esos, excepto en un segmento muy pequeño por ahora, que es los vehículos, cuando tú usas un vehículo eléctrico, ¿no? Y eso, por cierto, la mayor parte del consumo allí de petróleo es en carga, que no tiene, que hasta ahora no ha entrado ahí nada la electricidad, ¿no? Entonces, yo creo que va a tomar tiempo y más bien las historias como esta en el pasado nos han llevado a que la gente no, digamos, no se mueva tan rápido, las señales no son fuertes. Y como en la parte de climate change, de cambio climático, lo más importante, dado que es un bien público, es, digamos, el mercado actúa, por supuesto, pero también es muy importante la cooperación y la acción de los gobiernos. Yo más bien estoy súper preocupado de ver que en un mal público de la magnitud que es el coronavirus que hemos tenido ahorita y la falta de cooperación a nivel mundial, más bien para mí ha sido como un shock de imaginarnos si no podemos ni cooperar con una cosa que nos está dando cachetadas en la cara, Claro. ¿cómo vamos a cooperar con una cosa que es mucho Más compleja. más lenta y más compleja? Sí, no, es que justamente quería que retomaras ese punto, porque yo creo que el mercado está mucho más segmentado de lo que la gente piensa que esto es un sustituto. La gente piensa que existe un sustituto muy fácil y no hay un sustituto para un barco que sea eléctrico. Así de sencillo. Ni para un avión, ni, y Para la un mayoría de avión. los camiones tampoco. La gente que está viendo esto lo está viendo con un grado de simplicidad de los años 50. O sea, en los años 50 sí producíamos electricidad quemando gas y quemándole. Y ahorita no quemamos petróleo de la misma manera. Entonces, yo creo que esa sustitución ya ocurrió y me parece bien que coincidamos en ese sentido, porque yo creo que no es tan fácil esa sustitución. Yo Así quisiera es. hablar un poquitico sobre Latinoamérica, la situación política y si podemos también sobre Venezuela, porque claramente la situación en Venezuela posiblemente sea peor. Este,
nosotros justo antes de esta charla estábamos comentando la mala situación que tenía, la mala situación política que tenía Latinoamérica. Entonces, ¿por qué no le cuentas un poco a todos los participantes tu visión de cómo se estaba viendo Latinoamérica justo antes que nos pegase el COVID? Exacto. Yo ya estaba muy preocupado por Latinoamérica y no solo del año pasado, que el año pasado toda la inestabilidad, todas las protestas, etcétera, nos demostraron ese mar de fondo que venía. Pero América Latina tuvo su década dorada, digamos, entre el 2004 y el 2014, por el auge de commodity. No habíamos tenido una década así en muchísimo tiempo. No solo fue el auge de commodity, por supuesto, también fue la disponibilidad de capitales, tasas de interés bajas, todo a favor de América Latina. De repente eso cambia y a los seres humanos nos afecta particularmente cuando vamos para arriba y después vamos para abajo, ¿no? Eso lo sabemos por behavioral economy. No es lo mismo estar así que estar así, ¿no? Entonces, la insatisfacción que uno empieza a ver en las encuestas en América Latina en los últimos 5 años es impresionante, ¿no? Es lo que llaman aquí anti-incumbent, ¿no? Antigobierno. La gente muy insatisfecha con el sistema político, muy insatisfecha con la democracia, muy pensando que todo el sistema es corrupto, que la corrupción en América Latina, siempre todo el mundo dice que todos somos corruptos, pero no nos importa sino cuando las cosas empiezan a ir mal, ¿no? Entonces, en la época del boom, nadie le paró a la corrupción, pero ahora somos todos corruptos. Y entonces, claro, por supuesto, pasó un evento como Odebrecht que también ayudó a que quedara claro que así era, ¿no? Pero bueno, todo esto nos estaba llevando a una situación que la vimos el año pasado estallar en varios países y que era muy preocupante. Y entonces, de repente, encima, tenemos ahora una crisis de esta magnitud. Entonces, la potencial de inestabilidad política es muy grande. O sea, tenemos prácticamente, no tenemos gobiernos populares en América Latina, no tenemos gobiernos con capacidad de tomar decisiones difíciles de largo plazo. Tenemos una situación súper difícil y encima nos cae quizás el reto más grande de los últimos 100 años en manejo de política económica, y por el hecho de que estuvimos 5 años de commodities relativamente bajos en varios países, con las quizás excepciones de Chile, Perú y hasta cierto punto Colombia, nos agarra sin mucho margen de maniobra, ¿no? En términos de poder hacer políticas contracíclicas, etcétera, etcétera. Entonces sí, es una situación económica que tú lo sabes mejor que yo, complicada, pero lo que a mí más me preocupa todavía es lo potencial de inestabilidad política que eventualmente, por supuesto, termina también en problemas económicos. Yo creo también que esto ha exacerbado las diferencias y los problemas sociales. Estos problemas estructurales que tenemos en Latinoamérica COVID los está exacerbando. Claro. Y además estos países que son dependientes de exportaciones, cuando el mundo se te cierra, yo creo que estamos mostrando nuestras grandes debilidades que teníamos en todos nuestros programas sociales. O sea, hay una inequidad en el sistema de salud, una inequidad en el sistema de educación, la inequidad en la posibilidad de ir a trabajar a la casa. O sea, todos nosotros nos fuimos a la casa, tenemos internet y podemos trabajar de la casa. Hay muchísimas personas que no tienen chance, dada su ocupación, no tienen chance de moverse a la casa. Entonces, así es. todos los problemas sociales que te estás describiendo ya eran un problema en el final del año pasado. En este momento esto es como que la presión está aumentando en la tubería. En algún momento esto puede tener un impacto. Yo Por creo ejemplo, que sí. muchos de nuestros países iban a ir por elecciones y muchas de esas elecciones han sido atrasadas. ¿Tú crees que ese atraso lo entiende el pueblo dada la situación de salud, o tú piensas que se van a interpretar como que fueron manipuladas? Creo que depende del contexto, ¿no? Hay lugares en que la situación es muy complicada, ¿no? Tenemos el caso de Bolivia, que es una situación de una elección en que se cantó fraude y en que no se permite competir al presidente. Entonces hay una presidenta interina que está compitiendo además en la elección. Entonces ahí, por supuesto, las sospechas de que se puede usar políticamente el tema son importantes. Por cierto, una cosa que tú decías sobre la tubería, una de las cosas es que mientras haya cuarentena, en parte algunas de estas, Chile, por ejemplo, el gobierno le vino en un sentido
bien que tenía protestas todos los días y por la cuarentena se acabaron las protestas, ¿no? Claro, eso va a durar muy poco. Pero efectivamente eso es una de los temas. En Guyana hubo unas elecciones que también se cantó fraude. Ahora la posibilidad de si se repiten o no. El año que viene tenemos elecciones en Ecuador, por ejemplo, que van a ser muy complicadas para la administración del presidente Moreno. O sea, es una situación realmente difícil políticamente. Claro, en el caso de Chile, pues, es que justamente la pregunta la estaba haciendo por el caso de Chile, porque yo creo que mucho de las protestas fueron calmadas porque iban a entrar en una constituyente, ¿entiendes? Y esas elecciones claramente tuvieron que ser atrasadas. Y por eso estaba pensando si esto va a tener un impacto negativo, porque puedan pensarse que se haya sido manipulada, ¿entiendes? Sí, Entonces, yo creo que en el caso de Chile es menos, digamos, evidente porque además creo que hay un consenso entre los diversos factores de que es un tema, era digamos, necesario. de salud pública, etcétera. Pero es importante porque en Chile efectivamente una de las cosas que había un poco amainado la crisis era la perspectiva de ese cambio, que por cierto es un tema que lo que hemos vivido en cambios constitucionales sabemos que está lleno de potenciales problemas, ¿no? De que puede llevar a outcomes, a resultados relativamente malos si no se lleva bien, ¿no? Pero en todo caso, ciertamente es un tema delicado. ¿Cómo va a afectar esto? Voy a agarrar algunas de las preguntas que está haciendo la gente. ¿Cómo va a afectar esto la transición política en Venezuela? ¿O la aceleraría, la desaceleraría? ¿Qué opinión tienes en Venezuela, de la situación? Esa otra cosa en que uno ya siente que seguir tratando de predecir algo es, déjenme enseñarles muy brevemente. No, no te preocupes, nada más hay 300 personas acá, o sea que... Este, fíjense, para darle una idea, o sea, Venezuela sí que uno ya dejó de poder usar adjetivos sobre lo que pasó en Venezuela, ¿no? Porque ya habíamos usado en años anteriores catástrofe, colapso, tormenta perfecta, ¿sabes? Todo, y entonces ahora, ¿qué usas este año, no? Fíjate lo de Venezuela. Venezuela viene de una caída de 2/3 del Producto Interno Bruto antes de que pase esto. Se había medio estabilizado la producción de petróleo, el precio estaba relativamente bien y, digamos, se pensaba que este iba a ser el año menos malo de los últimos 5 o 6 años, ¿no? Y entonces ahora tenemos probablemente el peor año de la historia, ¿no? Tenemos una caída de la producción de petróleo, tenemos un colapso del precio a niveles en que se han vendido barriles de crudo venezolano a $1, y eso no es mercado futuro, eso es No, lo que se ha pagado, ¿no? $1. $1. Porque claro, es que en Venezuela tienes varias cosas, ¿no? La calidad del crudo, no solo por pesado, sino una muy mala calidad, con agua, impurezas, etcétera. Tienes las sanciones americanas que hacen que haya un riesgo. Entonces, los tomadores, los que quieren tomar ese crudo, primero tienen que hacer trasvase del crudo en Malasia o en África para después llevarlo al mercado final. En fin, hay mil cosas que hacen que los descuentos sean brutales y terminen en $1. Pero incluso sin esos descuentos estaría en $9, que no cubre costos promedio, ¿no? Entonces, es realmente una situación catastrófica que, para darte una idea, no da para que ni siquiera paguen la regalía. El 30% de regalía no da. Entonces, el ingreso puede ser menor a $4.000 millones en todo el año, el ingreso petrolero. Para darte una idea, en el pico de Chávez era $100.000 millones. Entonces, todo eso te lo digo para decirte, si tú me hubieras preguntado a mí, un gobierno populista que basa su apoyo político en consumo, ¿no? Va a aguantar una caída de $100.000 millones en su ingreso a lo que aguantó el año pasado, digamos, hasta 15.000. Yo te hubiera dicho imposible, muy difícil, ¿no? Pero ahora cayendo a menos de 4.000 parece inimaginable. Sin embargo, han sobrevivido y yo creo que hay razones que son ya no económicas, no son típicas, digamos, de un país normal. Estamos hablando de la influencia, por ejemplo, de los cubanos dentro de Venezuela, del tema del control militar, temas que no tienen nada que ver con esto, que son los que han hecho que
que esto sea posible, porque obviamente la popularidad del presidente de Venezuela es entre 10 y 15%, que por cierto es muy alta comparado con lo que debería ser, pero, pero digamos, no es por, digamos, no es por falta de cosas malas que la gente esté molesta con él que el tipo no sale, ¿no? Es simplemente que no hay manera de sacarlo, ¿no? Adelante. Interesante. O sea, qué debacle. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando yo aprendí economía, todos los ejemplos malos eran de Argentina y Brasil. Y, y ahora siempre que estoy en una conferencia todo el mundo habla de Venezuela y Argentina. El único que es común es Argentina. Que son mis dos naciones. Este, ah, Las mías también, por cierto. Así que sí, yo sé que los dos. Lo que pasa es que tenemos el acento venezolano para que los argentinos no se sientan tan mal. Sí. Pues de repente deberíamos usar palabras argentinas para describir la situación en Venezuela. Está hecho bosta. Pero déjame hacer una pregunta. Hablando un poco más sobre qué se puede hacer en adelante. Claramente esto va a beneficiar a algunos países, esta caída en el precio del petróleo. Y esos países, quiero hacer esta pregunta dos veces. Uno es, ¿qué tendrían que hacer para beneficiarse y cómo se beneficiarían de esto? O sea, los países latinoamericanos que se beneficiarían de esto, ¿quiénes son y cómo se pudiesen beneficiar de esta caída del precio del petróleo? sí, claro, como tú bien sabes, esto está mezclado con otra cantidad de choques negativos tan fuertes que a veces es difícil de verlo, el silver lining, lo positivo de ¿no? Pero ciertamente tú tienes toda Centroamérica y el Caribe, son, excepto por Guatemala, son países que son prácticamente todo lo importan. Y por cierto, en uno de los pocos lugares en el mundo donde se usa petróleo para producir electricidad es en el Caribe, ¿no? Prácticamente todos los países usan petróleo para producir electricidad y con todas las implicaciones que eso tiene en términos de volatilidad, etcétera, etcétera. Están tratando, llevan años hablando de cómo resolver eso, pero no lo han resuelto. Después tienes países como Chile, como Uruguay, que son importantes beneficiarios netos de esto. Perú hasta cierto punto también. Perú exporta gas, pero es importador neto importante de petróleo. Una de las cosas lamentables es que algunos de estos países no se han podido beneficiar mucho porque en plena cuarentena no hay consumo de gasolina, no hay consumo de transporte. Entonces, muchos de ellos no tienen, digamos, la capacidad de almacenamiento como para, por ejemplo, hacer unas apuestas agresivas de comprar petróleo para almacenarlo, ¿no? Entonces, pero ¿Tienen la capacidad de almacenarlo o no tendrían la capacidad? no tienen mucha. No. Ah, sí, ok. La mayoría de los países tienen capacidades de inventario muy limitadas. Claro. Entonces eso, digamos, por cierto, tú puedes tratar de hacerlo, pero no creo que ningún país latinoamericano lo está haciendo. Si, por ejemplo, tú puedes, ahorita subió muchísimo el flete de tanqueros, ¿no? Para ser usados para almacenamiento, ¿no? Pero, digamos, teóricamente tú podrías hacer algunas estrategias de hedging, pero obviamente en este momento la gente está, los países están overwhelmed, están llenos de otros problemas y no están pudiendo hacer mucho. Por cierto, hablando de ese tipo de estrategias, México es el único país que usa el mercado futuro en serio. ¿Sí? Ellos solamente cubren sus exportaciones netas, pero cubren alrededor del 25% de la producción mexicana. Y este año eso a México le están entrando, se estima entre 5 y 6 mil millones por ese insurance policy que tienen, ¿no? ¿Y típicamente, cuál es el horizonte? ¿Es un año, 2 años? ¿Cuánto es? Un año. Wow, o sea que los tipos vendieron un año a 50. A 49, sí. Bueno, ok. Sí. Wow. No, impresionante. No Ojo, sabía. no cubrieron sino el 25% porque es la parte neta y como ellos dejaron caer el precio doméstico, entonces están en más problemas de lo que uno se pudiera imaginar. Pero es notable. Por cierto, uno se pregunta a veces por qué no hacen más. Bueno, en parte es porque ellos ya son, ahora no te sé decir la cifra, pero ellos son de lejos el actor más importante en el mercado futuro de petróleo. Entonces ellos no pueden hacer mucho más que eso, ¿no? Te quería hacer una pregunta de economía política para ver cómo se ve hacia adelante. Cuando yo veo los países, y aquí incluyo todos los países del mundo,
mi impresión, pero solamente mi impresión, es que los gobiernos más populistas, populista de derecha o populista de izquierda, son los que están manejando la crisis de COVID peor. O sea, un país como Alemania, Suecia, son el ejemplo de Islandia, son los ejemplos, de Nueva Zelanda, son los ejemplos de países que están más o menos al centro y que no tienen una retórica populistoide, ni como la argentina y venezolana de un extremo, ni como la americana del otro extremo. Entonces, mi pregunta es, ¿tú piensas que eso está pasando también en Latinoamérica? ¿Que los países que tienen políticas más del centro están manejando mejor esta crisis? Es que vi muchos ejemplos que me parecía que eso estaba relacionado con eso. Quería preguntarte. Sí, mira, yo te diría que hay los países que están manejando la cosa que uno siente que lo están manejando mejor. Bueno, por ejemplo, a pesar de que en algunos casos los outcomes no son necesariamente mucho mejores, pero porque obviamente cuánto te afecta la crisis no es solo, digamos, endógeno, sino que bien depende de cuándo empezó el ciclo, etcétera. Pero Perú lo está haciendo relativamente bien y responsable, Uruguay, etcétera. Y sí, hay una correlación. Yo te diría que los dos países que, digamos, destacaron en la región, incluso más que Venezuela, después podemos hablar por qué Venezuela, pero son México, dos populistas, uno de izquierda, México, y uno de derecha, Bolsonaro en Brasil, ¿no? Ciertamente ambos actuaron un poco parecido a Trump, como con señales totalmente confusas a la gente, diciéndoles hasta muy avanzado el tema, que no se preocuparan, que, bueno, en el caso de Brasil sigue en eso el señor, ¿no? Entonces, ahora, las consecuencias, uno sí está viendo ya que están pagando las consecuencias, mientras que en muchos países el coronavirus, la respuesta a la pandemia ha tenido el efecto tipo rally around the flag, es decir, que la gente se une con su gobierno y hemos tenido subidas importantes de aprobación en varios países de Europa, etcétera. En algunos de estos casos que estamos hablando, no, más bien ha tenido una caída, ¿no? Por cierto, Argentina, que está entre los casos que tú ponías como populista, sin embargo, Alberto Fernández actuó bastante radicalmente en la cuarentena y tuvo una subida de aprobación brutal. Ahora, uno se pregunta, Roberto, un poco cuál va a ser la dinámica en el tiempo de esto, ¿no? Porque pareciera que ahorita los países están premiando a la gente que actuó responsablemente, ¿no? Pero obviamente todo dependerá en el futuro de cómo perciban todo el tema de la crisis económica y la responsabilidad, etcétera, etcétera. Si al final los costos políticos se pagan o no. Yo tiendo a pensar que a la larga esto es muy malo para todos los políticos de la región, porque ya venían mal y los resultados, una vez que pase, digamos, el efecto de que estamos todos juntos apoyando, va a ser básicamente una situación económica devastadora. Claro, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo los países que están más en el centro, ciertamente Argentina lo hizo sorprendentemente bien, o sea, que indica que en ese sentido no son todos los populistas los que toman malas decisiones, pero a mí me parece muy bueno el hecho que muchos de estos gobiernos del centro están usando la ciencia para tomar la decisión, ¿entiendes? O sea, abren, o sea, lo que está pasando en Chile es que abren, se ve que la situación está empeorando, vuelven a cerrar, etcétera. O sea, la gente está tomando en cuenta la ciencia para tratar de entender y tomar esas decisiones. Yo creo que eso ha sido positivo en algunos países latinoamericanos. De acuerdo. ¿Tú crees que vamos a aprender de esta crisis los latinoamericanos? O sea, ¿cuáles van a ser los cambios políticos? ¿Vamos a aprender o sea, vamos a aprender algo políticamente de esto o simplemente vamos a pasar por esta crisis, vamos a actuar semi-aleatoriamente, algunos van a salir mejores, otros van a salir peores y al final no hemos aprendido nada? Yo no soy optimista sobre que aprendamos mucho. Bueno, creo que tenemos, Roberto, incertidumbre gigantesca sobre qué tanto dura esto, ¿no? O sea, si hay un escenario, digamos, en que tienes una vacuna a principios del año que viene y, bueno, el mundo más o menos vuelve a
a cierta normalidad el año que viene, pero hay otro escenario en que esto sigue por un buen tiempo, ¿no? Y yo creo que ese tipo de cosas van a afectar, pero uno ve la caída que se espera de Producto Interno Bruto y, como tú dices, en un contexto de una desigualdad gigantesca y que el choque no está afectando a todos por igual, sino de manera súper sesgada. La historia de América Latina, y esto ya en estudios hasta más no solamente, tú sabes, observaciones, sino estudios que tratan de hacer análisis econométricos un poquito más sofisticados, te indican que los votantes tienden a no entender la diferencia entre un político que le toca un choque, una situación, digamos, súper difícil y que lo hizo bastante bien dadas las circunstancias, digamos, el contrafactual o el contrafáctico que hubiera podido ocurrir. La mayoría de los votantes simplemente castigan al que tuvo mala suerte, ¿no? Y entonces ahora, ¿sabes? Diferenciar a un gobernante que hizo las cosas bien dentro, por ejemplo, un ejemplo, ha habido algunas excepciones. Un caso interesante, por ejemplo, es que tú se lo dejas haber oído a Andrés Velasco, cuando Chile es uno de los pocos casos, cuando Andrés Velasco era ministro y Michelle Bachelet presidenta, que el colapso del precio del cobre ocurrió justo en el mismo gobierno que había ahorrado el boom, ¿no? Y entonces los votantes por primera vez dijeron, oye, vamos a premiar a este señor, o sea, y la popularidad de ellos dos subió notablemente. Pero en general hay muy poco evidencia de que podamos separar, digamos, la señal del ruido ahí en ese tipo de cosas. Es que yo justamente siento que ese periodo que tú hablaste, del 2004 al 2014, los países latinoamericanos fuimos muy afortunados. O sea, tuvimos mucha suerte de tener este boom de 100.000 millones de dólares que Chávez invirtió en populismo a más no poder. Y los países latinoamericanos no pudieron diferenciar entre el boom que había sido por buenas políticas económicas versus el boom que había sido por suerte. Y yo creo que toda esa década fue desperdiciada. Claramente lo vemos hoy en día con los colapsos que hemos tenido en la mayoría de los países. Y lamentablemente no hemos aprendido, no aprendimos el boom. Entonces me parece triste decir que no vamos a aprender de este gran colapso. Hay un solo comentario, Roberto, ya sé que estamos terminando el tiempo, pero solo para que no nos sintamos que somos solo los latinoamericanos, hay evidencia, por ejemplo, de que los estados como Alaska o Texas, tampoco los votantes entienden la diferencia entre buena suerte y... Entonces, bueno. Un manejo. Bueno, está entonces en nosotros y en todos los participantes que de alguna forma nos encarguemos de informarnos y de compartir esto con todo nuestro gobierno. Francisco, son las 2 de la tarde. Quiero darte muchísimas gracias por haberte acompañado. Llegamos a 308 participantes al último momento antes de decir adiós, así que quiero decirte que todo el mundo que se unió se mantuvo atento y aprendiendo de ti por la última hora. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y esperamos que podamos tener otra conversación en el futuro y que podamos seguir con esto. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias, Francisco. Y nos vemos el viernes, la semana que viene, donde vamos a estar hablando con Ricardo Villasmil sobre las acciones de política económica ante la COVID. Ahí va a ser más sobre política fiscal y monetaria en toda la región. Gracias, Francisco, otra vez. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Lee Oldman y a Jacqueline Taylor.